Yo quiero hablarle, hermano amado, de el poder de las unciones en esta mañana. Le quiero hablar del poder de las unciones, y esto fue porque el día de ayer yo estuve hablando con una persona. Mientras hablaba con esa persona quería hablar conmigo, me invitó a almorzar y estábamos hablando con esta persona y estábamos hablando algo interesante, un asunto de que ellos habían tenido un privilegio pues alto en el ministerio. Entonces ellos tenían ese privilegio alto en ese ministerio. Resulta que de repente, hermanos amados, la esposa de esta persona no soportó ese privilegio. Fue muy grande el privilegio, no lo soportó. Y entonces, como no lo soportó, la persona tuvo que optar por renunciar del privilegio. Y entonces ahora están en un privilegio menor. Después de unos meses están ahora en un privilegio menor. Y mientras está en un privilegio menor dentro de su congregación, me decía esta persona: fíjese que viera cómo estamos bien y mi esposa se siente bien y está entrándole y está haciendo bien las cosas y mire, es diferente la actitud que tiene a la que tenía antes. Y mientras estábamos almorzando, el Señor me habló. Y es que, hermanos, miren, cuando el Señor nos habla, de repente viene la palabra de Dios y uno sabe, porque tenemos la unción del Santo. Y entonces el Señor me habló y me dijo: las glorias pesan y la unción pesa. Entonces yo le dije, yo cuando estaba hablando a la persona le digo: es que la gloria pesa. Y se me queda viendo y me dice: no le entiendo. Y le digo: ¿sabes qué pasó? Le digo: ¿Cómo te sentías tú en el privilegio que tenías antes? Pues la verdad me sentía bien, dice. Yo me sentía bien, sentía que fluía y toda la cosa. ¿Cómo te sentís ahora? Pues me siento más ligero, siento que puedo hacer más, pero me siento bien. Esto es una cosa que yo puedo hacer fácilmente. Y le digo: ¿y cómo se sentía tu esposa antes? No, se sentía mal, me dice. No le gustaba, era muy difícil para ella. ¿Y cómo se siente ahora? Se siente re bien. Y el Señor me dijo: dile que la unción pesa y que la gloria pesa. Y hay gente que a veces Dios quiere ponerles un peso la Biblia habla del peso de gloria. Amén. O sea que la gloria de Dios, hermano amado, mire, Dios nos va suministrando de su gloria y nos va confiando de su gloria y nos va confiando de su unción. Y eso me recuerda aquel pasaje donde aquel ser medía, se recuerda que estaba midiendo, ¿verdad? Medía 1000 codos y entonces después volvía a medir otros 1000 codos y las aguas primero llegaban a los tobillos. En Ezequiel, ¿verdad? Y después dice la Biblia que seguía midiendo y las aguas llegaban hasta las rodillas, y después seguía midiendo y las aguas llegaban a los lomos, y siguió, y dice la Biblia que ya tenía que nadar porque las aguas ya lo cubrían, eran tantas las aguas que había. También vemos que el ángel medía el templo, se recuerda, dice la Biblia también que el ángel iba y hacía mediciones en el templo, medían las ciudades. O sea, todo, hermano amado, de parte de Dios tiene medida. Dice la Biblia que Dios nos ha dado una medida de fe. Entonces todos tenemos cierta medida de fe. Ahora, la fe es muy intensa. Hoy Dios nos decía en la palabra de la profecía y lo decía la semana pasada. Se recuerda que la semana pasada hablábamos y tocábamos un versículo de la fe como el grano de mostaza. Y hoy el Señor volvía a decir que teníamos que tener esa fe como el grano de mostaza. Pero todos tenemos una medida de fe, pero algunos de nosotros tenemos unas medidas más altas, más grandes de fe, y otros tenemos pues unas medidas reducidas de fe. Necesitamos crecer, nuestra medida tiene que crecer, amén. Usted y yo tenemos que crecer en la medida de fe. Ahora le voy a decir algo: la gloria de Dios tiene un peso. La gloria de Dios pesa. Entonces, hermano amado, dice también la Biblia, a Dios le gusta pesar, porque la Biblia dice que Dios pesa los corazones, ¿verdad? O sea, Dios pesa los corazones, Dios ve cuánto pesa cada corazón. O sea, Dios a veces nos pone en la balanza, nos pesa para ver cómo estamos. Espiritualmente nos pesa el Señor, la gloria de Dios pesa. Entonces, cada vez que Dios confía más de su gloria, usted va a sentir un peso. Amén. Usted va a sentir un peso. Alguien me dijo: hermano, pero es que lo que se hace para el Señor se hace sin carga. Discúlpeme, es una mentira. La gloria de Dios pesa.
El dirigir un pueblo pesa. A Moisés le pesaba la gloria de Dios, le pesaba llevar al pueblo de Dios. O sea, había un peso sobre la vida de Moisés, hermanos. Y yo creo que todos los que estamos acá, mire, Dios nos ha dado una medida de su gloria. Nos ha dado una medida de su gloria. Usted tiene un peso de la gloria de Dios, pero posiblemente algunos tienen media libra. Algunos tenemos unas cuantas onzas. Otros tenemos, hermanos amados, miren, una librita, ¿verdad? Otros tenemos unas 5 libritas de la gloria de Dios. Otros tenemos 10. Pero de repente, mire, tenemos que prepararnos para cuando Dios quiera traer sus toneladas de gloria. Porque ahí, hermano amado, mire, tenemos que aprender a soportar ese peso. Y ese peso solamente se logra soportar postrado. Amén. Postrado. Me venía a la mente y me recordaba lo que me decía el apóstol Romeo Guerra hace algunos años, y nos decía algo siempre. El apóstol Romeo nos lo metía y nos lo metía en la cabeza. Decían: cuando Dios quiere llevar a alguien a las alturas, la persona tiene que prepararse para estar en las alturas, porque no cualquiera puede subir a las alturas así nada más. Tiene que haber una preparación. En las alturas cambia el clima, en las alturas cambia la visibilidad. En las alturas mire, el oxígeno, ¿verdad? Es diferente a lo que comúnmente nosotros tenemos. Entonces él hablaba que en Perú, para ir al monte, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquel monte? El Machu Picchu. Está en Perú, ¿verdad? Sí, está en Perú, ¿verdad? Bueno, entonces para ir ahí, yo estoy dando alguna información. Él contaba, yo no conozco, pero él contaba que para ir ahí, dice que lo preparaban a la gente, para poder subir. Y las preparaban, y acuérdese que dice que le daban algo para comer, y no quiero decirlo porque no quiero que salga en televisión, pero le daban algo una hoja para que subiera la adrenalina y todo de la persona, y entonces podía subir al monte y soportar la altura. O sea, y además de eso tenía que haber una condición física especial. Pero cuando las personas que lograban llegar hasta la cúspide, hasta la cumbre, ¿sabe qué hacían? Dice que lo que lograban hacer es poner su estandarte nada más, y después de poner su estandarte, tirarse pecho tierra para poder observar un poco de lo que se veía hasta allá arriba, ¿verdad? O sea, dice, nunca nadie llega gritando: ya llegué, ya estoy arriba, porque los vientos son muy fuertes en las alturas. Los vientos son tan fuertes que, hermano amado, mire, una persona puede parecer un papelito en los vientos en esas alturas. Ahora, le voy a decir algo: la gloria de Dios solamente se puede contener. ¿Con qué? Con ese peso. Mire, el peso solo se puede contener postrados, porque es tan pesada la gloria que uno puede estar erguido ni orgulloso. Por eso es que yo dudo a veces cuando algunas personas decimos, y me incluyo entre ellas, que estamos llenos de la gloria de Dios y somos muy orgullosos, hermano. Porque la primera señal de que alguien no tiene la gloria de Dios, o que no tiene un peso suficiente de la gloria de Dios, es que es orgulloso, permanece erguido. Y acuérdese que el único que permanece, el trigo por el fruto, ¿qué pasa con el trigo? Se dobla, pero porque tiene un peso. Pero la cizaña, hermanos amados, mire, la cizaña permanece erguida porque no tiene peso. Ahora le voy a decir una cosa: yo sé que Dios aquí ha distribuido del peso de su gloria en medio de nosotros. Todos los que estamos acá tenemos alguna cantidad del peso de la gloria de Dios, pero tenemos que saber administrar ese peso. Ahora, la otra cosa que le quiero decir es que la unción también tiene ciertos requerimientos. Y hay diferentes niveles de unción que el Señor está trayendo. Lo que le voy a hablar, no le voy a hablar algo muy sistemático. No puedo venir a agarrar teología sistemática y hablarle, pero el Señor ha estado guiando esto. Y la Biblia dice que en Juan, que nosotros tenemos la unción del Santo y todos nosotros lo sabemos. Ahora, si lo sabemos, entonces tenemos que afinar nuestro conocimiento. Sabemos que hay algo en nosotros. Sabemos que hay algo en nosotros, pero necesitamos afinar el conocimiento. Y hay pues efectos de las diferentes unciones que el Señor da conforme a nuestra medida
de crecimiento. Y la primera, hermanos amados, es la unción del nuevo nacimiento. Fíjese que la unción del nuevo nacimiento, la primera unción que podemos hablar es la unción del nuevo nacimiento, o cuando alguien nació de nuevo, espiritualmente hablando. Fíjese que la Biblia habla en Efesios que el Señor, hermano amado, mire, cuando nosotros venimos al Señor, nosotros ahí recibimos una unción. En el momento que alguien recibe a Jesucristo, en ese momento que esa persona nace de nuevo, en ese momento viene una unción sobre esa persona. O sea, viene el sello. Dice la Biblia que fuimos sellados. Dice la palabra de Dios que fuimos sellados por su Espíritu Santo. Entonces, en el momento que nosotros nacemos de nuevo, en ese momento viene una unción sobre nosotros. O sea, hay muchas personas que están operando en esa unción. Y le voy a decir una cosa, posiblemente pasaron 10 años y hay personas que siguen operando en la misma unción. Fíjese, la unción del nuevo nacimiento. La unción, hermano amado, mire, donde estuvieron en el cuerpo del Señor, donde empezaron en el cuerpo del Señor, y ahí están operando en esa unción de salvos. Es la unción cuando recibimos la salvación, ¿verdad? Cuando usted recibió salvación, vino una unción de Dios para usted. Y ahí está esa unción. Ahora, dice la Biblia que Dios nos lleva de gloria en gloria. O sea, hay más unción para nosotros, hermanos. Hay más unción, hay otros niveles. Nos lleva de gloria en gloria. Entonces, el Señor quiere llevarnos de gloria en gloria. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que entender que hay diferentes niveles de unción. Y hay una unción la primera que les hablo, que es cuando nosotros recibimos a Jesús, la unción de salvación. Ahí en ese momento hay una unción para usted. En ese momento las tinieblas reconocen que usted ya no está en las tinieblas. Usted ya reconocen que usted fue trasladado de las tinieblas a la luz. Ya reconocen, hermano amado, mire, de que usted ya se salió, hermanos amados, de las manos del enemigo, y entonces usted ahora está en el Señor. Y entonces las tinieblas lo conocen. Las tinieblas saben quién es usted. Hay un nivel de unción. Usted tiene ese sentimiento de buscar de Dios, etcétera, etcétera. Pero esa es la primera unción. La pregunta es, ¿cuántos estamos operando en esa primera unción? Es cuando la persona reconoce, mire, yo sí necesito de Dios, yo estoy ahorita ya en el punto de que mi vida tiene que cambiar y mi vida tiene que ser diferente. Ahí está operando la unción de Dios. Es que en el momento que nos convertimos al Señor, acuérdense que vino el arrepentimiento y entonces nos convertimos al Señor. Y en ese momento que vino la salvación, entonces empezamos a sentir que necesitamos caminar el camino de la salvación. Andar en el camino de la salvación. Empezamos a ver cosas que ya no muy convienen, y entonces ya empezamos a decir, no, es que esto como que ya no. ¿Sabe qué es eso? Es la unción de Dios. Pero la unción que usted y yo recibimos cuando fuimos salvos. Amén. Mire, le voy a contar, cuando yo recibí al Señor, yo tenía, mire, yo gracias a Dios nunca tuve problemas de alcoholismo, nunca tuve problemas de drogadicción en lo absoluto. Aunque tenía amigos y conocidos que lo hacían, de mi edad, 14 años, se drogaban. Y entonces venían y ofrecían, y yo tuve la bendición de mi Padre Celestial, hermanos, porque eso fue una bendición. Mire, y Dios bendiga a mi abuela también, porque que ya está en su presencia, porque ella me decía, mire, mijo, usted me enseñaba fotos, nada, que no había internet en ese tiempo, pero ella llevaba fotos y me decía, mire, ¿ya vio este muchacho? Sí, ¿qué le pasó, abuela? ¿Está enfermo? No, es el efecto de la droga. Y me enseñaba cómo la droga destruía físicamente a las personas. Me enseñaba cómo les dejaba las manos, cómo sus ojos cambiaban, cómo su semblante cambiaba, la piel, el pelo, bueno, varias cosas, efectos. Ahora las drogas que son, ahora, hermanos amados, hay drogas que hasta les da como un estilo de gangrena que carcome y no tiene cura. O sea, es una cosa terrible. Tienen que amputarles el miembro por esa cuestión, el miembro del cuerpo que se empezó a ver afectado por esa cuestión. Hay unas drogas terribles, que hay drogas sintéticas terribles hoy en día, y una diversidad de drogas. No puedo ponerme a hablarle de todo eso, pero se está viendo en este tiempo, hermanos. Estamos luchando en este tiempo con ese tipo de cosas. Pero en ese tiempo
Mi abuela me decía, mire, mijo, usted nunca reciba nada de eso. Y siempre mantenga su postura de que no, y no, y no, porque yo no quiero verlo así, me decía, no quiero ir a verlo en un hospital así. Y yo decía, yo tenía eso, hermanos, en mi cabeza. Y entonces me decía, mira, vos no quieres, no, gracias, vos, yo no me quiero ir a un hospital a morir, le decía yo. No, gracias, no, gracias. Y me decían de todo, me decían que era mariquita, que aquí, que allá, pero jamás, miren, yo les digo, jamás, que Dios la bendiga a ella y la determinación que sobre todo el Señor puso en mi corazón, pero jamás consumí ninguna droga, alcoholismo tampoco, porque en la casa se luchaba contra el maldito alcohol, y entonces en mi corazón había un rechazo a todo eso, tampoco, jamás. Pero había un vicio, hermanos, que era el cigarrito, que yo sí tenía problemas con ese vicio, el cigarrito, y fumaba. 14 años con mis amigos me ponía a fumar, fíjese, el cigarrito. Cuando vine al Señor, yo traía una cajetilla de cigarros en mi bolsillo. Y después de que yo vine al Señor, en ese mismo día, algo ocurrió en mí. Mi ansiedad me pedía un cigarro, porque la ansiedad demanda cosas. Y entonces mi ansiedad en ese momento me pedía un cigarro. Pero cuando yo saqué la cajetilla de cigarros, mire, algo de lo más profundo de mi corazón me dijo, esto ya no es para ti. Y yo dije, ok. Y agarré todos los cigarros, hermano, y me acuerdo que los despedacé, todos los hice, ahí sí que saqué el tabaco y lo hice polvito. Y agarré la cajetilla y la doblé y la tiré. Y para la gloria de mi Padre Celestial, hermanos, le estoy hablando hace ya, yo tenía 14 años, 15 años. Desde ese día hasta el día de hoy jamás he vuelto a tocar una cajetilla de cigarros. Jamás, hermanos amados, he vuelto a consumir. Y ahora hasta ofensivo me es, hermanos amados, estar junto a una persona que está fumando. ¿Por qué? Porque el daño es peor todavía el que está a la par del que está fumando, aunque no esté fumando. Pero al respirar toda la contaminación que esa persona está emanando, entonces es peor el daño físico. Entonces, desde ese día, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue el Señor? Sí, fue el Señor, fue el Espíritu Santo, sí, pero ya había puesto una unción en mí. Fue la unción de salvación la que me empujó a hacer eso que yo hice en ese momento, esa unción que recibí cuando fui salvo, cuando fui sellado por Dios. Ahora usted comprende qué fue lo que pasó, porque usted en ese momento, cuando usted vino al Señor, algo le dijo el Señor, esto ya no, y usted dijo ya no, y no le costó dejarlo. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque no fue usted, fue Dios. Fue la unción de Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Fue la unción de Dios en nosotros. Ahora, preocúpese si todavía hay cosas que hace usted que ya como salvo ya no debería de hacer, porque puede ser que a lo mejor ni haya recibido esa unción, y puede ser que le vaya a pasar como aquel gran predicador que dijo que después de haber predicado a tantas multitudes se dio cuenta que no era salvo y se tuvo que arrepentir y convertir al Señor. Ya era predicador y había ganado muchas multitudes para Cristo, pero analizó y se dio cuenta que todavía no era salvo. Y entonces tuvo que venir al Señor y buscar del Señor. Entonces, esa es la primera unción. Ahora, disfrute esa unción, hermanos. Mire, disfrute esa unción. A mí me gusta cuando vienen de repente y le dicen a alguien, mira, vos echémonos un trago, vos. No, vos gracias, dale, pero yo no. Y la gente dice, pero ¿y por qué? Si eso es normal. Sí, pero yo no. ¿Por qué? Hay una unción en usted. Hay una unción en usted. Esa es la unción cuando vino la salvación, cuando de repente hay una oportunidad para pecar y usted tiene la oportunidad y tiene todas las posibilidades para hacerlo, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque hay una unción en usted, algo lo detiene. Es la unción del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nos sellaron, vino esa unción poderosa sobre nuestras vidas. Pero hay un nivel más grande de unción. Hay otro nivel más adelante de unción. El otro nivel, hermanos amados, que yo puedo ver, es una unción que yo le he denominado una unción dunamis. Dunamis, una unción poderosa. Acuérdense que dunamis viene de dinamita, ¿verdad? O sea, da la alusión a algo explosivo,
una unción explosiva, una unción poderosa, una unción dunamis. Ahora la gente me dice, hermano, pero qué es la unción? Es el poder de Dios. Es, hermanos amados, la esencia de su poder en nosotros. La Biblia habla de que la unción romperá los yugos de nuestras vidas. Entonces es el poder de Dios. Entonces mire, esta unción dunamis, hermanos amados, que algunos le han denominado el bautismo en el Espíritu Santo. Pero esta unción no solamente es para que la gente hable en lenguas en la iglesia. O sea, yo quiero que vea esto, hermano. Dios ha dado las unciones y estamos en un camino a la transformación, y Dios quiere transformar Guatemala, quiere transformar la nación, quiere hacer algo con nosotros, y para que lo haga necesita tener gente ungida. Amén. Necesita tener gente ungida. La pregunta es, ¿usted está ungido, sí o no? Amén. Entonces dirá usted, hermano, tal vez ahorita tengo la unción de la salvación, ¿verdad? La unción cuando recibí a Cristo, está bien, pero tiene que caminar hacia las siguientes unciones. Ahora, el problema es que la gente no es que no hayan recibido unción, que los cristianos no hayan recibido unción, no, sí han recibido. El problema es que la han recibido, pero no la han usado para lo que la tienen que usar. ¿Sabe cuál es? Mire, esta unción dunamis está en Hechos capítulo 2. Acuérdense que dice la Biblia, Hechos 1, capítulo 1, 8, ¿se recuerda? Recibiréis poder, dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando dice recibiréis poder, dice en el original recibiréis dunamis, recibiréis dinamita, recibiréis algo explosivo. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre ti, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, el objetivo de la unción no es que la gente solo hable en lenguas. Es que hoy en día en las iglesias medio mundo habla en lenguas, hermano. Y hasta Pablo lo decía a los corintios: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ya? O sea, a mí no me sorprende que en una iglesia 30, 50, 100 gentes, además toda la iglesia esté hablando en lenguas. Y no estoy en contra de las lenguas, soy pentecostal, ¿verdad? Creo en los dones del Espíritu Santo, y creo que las lenguas, el diversos géneros de lenguas son dones del Espíritu Santo. Lo que no creo es que la unción solamente es para que la gente hable en lenguas y tiemble. O sea, yo veo en todas las iglesias gente temblando por la unción, pero no es el objetivo la tembladera, hermanos. La unción Dios no la da para que la gente esté temblando, para que tengamos 200, 300 gentes temblando en cada culto. No es el objetivo de Dios el darnos la unción para eso. Eso no es. La unción de Dios es para algo mayor. Aquí dice la Biblia: recibiréis dunamis, recibiréis algo explosivo cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero entonces da la dirección para qué es lo explosivo: para que me seas testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. O sea, que la unción dunamis, esta unción explosiva, es para testificar. Cuando alguien entra a ese nivel de unción, hermano amado, continuamente anda hablándole a la gente de Cristo. Ahí es cuando a muchos les dicen fanáticos. ¿Ya entendió en qué grado? Cuando usted recibe la unción, digamos, de salvación, cuando lo sellan, pues usted empieza a dejar ciertas cosas, a cambiar, pero es algo muy silencioso, muy personal. Pero cuando usted entra a este nivel de unción, usted ya quiere hablarle a otros de Jesús, y necesita hablarles a otros de la palabra de Dios, y tiene que hablarles a otros de Dios y orar por ellos, y necesita invitarlos a la iglesia. Y entonces ahí empieza a desarrollarse algo en nosotros. Es cuando la gente dice: chica, como que le está pegando duro eso de... Y la gente lo dice en el mundo: a como que le está pegando duro eso de su religión. ¿Sabe qué es? Es que vino la unción dunamis sobre esa persona. Esa persona está operando, hermanos amados, bajo esa unción dunamis. Ahora la pregunta es: ¿será que usted está operando ahorita bajo esa unción dunamis?
donde usted está hablándole a otros de Jesús, donde usted quiere hacer algo para Dios, donde usted necesita llevar a otro a la iglesia, donde tiene ese sentir, necesita que otros conozcan lo que usted conoce. ¿Será que usted está operando esa unción en usted? ¿O será que todavía sigue en la unción de salvación? Donde usted dice, bueno, yo soy salvo y voy a cambiar, pero nada más usted. Pero esta unción, hermanos amados, nos lleva a eso. Nos lleva a que nosotros, hermano, mire, viene esta unción cuando alguien es más, mire, cuando alguien recibe esta unción, más bien dicho, esta persona se convierte más efectiva para el reino de Dios. Fíjese, más efectiva. Ya no solamente está con la gana de recibir de Dios y de oír palabra de Dios y de ser ministrado, ahora está con la gana de, yo también quiero servir a Dios. ¿Será que yo me puedo incluir en el ministerio de alabanza, hermano? ¿Será que me da chance de yo me quiero meter al ministerio a servir en el sonido? ¿Será que me da chance? Yo quiero servir en el diaconado, yo quiero servir aquí, está tratando de hacer algo la persona que quiere servir a Dios. Es la unción de un dunamis. Pero hermano, mire, no es solo para que la gente hable en lenguas. Oiga lo que le estoy diciendo. No es solo, la gente se ha quedado con la unción dunamis, pero la han quedado adentro de la iglesia. No la han utilizado afuera. La guardan en su locker antes de salir de la iglesia y se van sin esa unción. Regresan a la iglesia, abren con su llavecita de su locker, sacan la unción y están y yo estoy hablando en lenguas porque ese es el género de lenguas que el Señor me dio. Yo no necesito estar en trance para hablar en lenguas. Puedo hablar en lenguas, pero no tengo que estar en un trance para hablar en lenguas. ¿Me entiende? Porque la unción dunamis que yo recibí para esto no es para hacer el show dentro de la iglesia, es para salir a la calle y testificarle a la gente que Jesús está vivo, para hablarle a las personas que Jesús cambia vidas, para hablarle a las personas que aunque nuestra vida ahorita esté hecha un nudo, Él es el único que tiene la paciencia para desenredar el nudo y hacernos libres para la gloria de su nombre. Si lo cree, dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Tenemos, hermanos amados, que entender el propósito de la unción para que me seas testigo. Para que me seas testigo. ¿Será que usted ha testificado de Jesús? Oiga, y cuando le digo que testifique, no estoy diciendo que cuente hasta las mejores barrabasadas que usted hizo o las peores barrabasadas que usted hizo en el mundo. Porque hay gente cuando le dice, mire, me gustaría contar su testimonio, dice, ¿cuál fue lo peor que hice para contarlo? Para que impacte. Dice, no, eso no impacta. Eso dice la Biblia que hasta vergüenza nos debería de dar hablarlo. Cuando le digo de testificar es, miren lo que ha hecho Dios, miren lo que está haciendo Dios. Oré y el Señor respondió al siguiente día. Oré y a las 2 horas ocurrió el milagro. Le clamé al Señor y cuando le clamé al Señor mandó la bendición, mandó la provisión. O sea, contarle a la gente lo que está ocurriendo. No contar las cosas que hicimos con aquella alegría y aquella cosa, como yo vi una vez un hombre que estaba contando su testimonio y dijo, hermano, mire, yo llenaba, dice, de cajas de chelas mi casa y me las tomaba todas solito yo. Con qué orgullo decía el bolo esas cosas, hermano. Me daban ganas de levantarme ahí y decir, ¿y por qué no lo metieron al patronato? ¿Por qué no lo internaron ahí? Esas cosas dan vergüenza. Mire, dígame que cuando estábamos en el mundo no hacíamos tonteras, hermano. No nos menospreciábamos a nosotros mismos. ¿No ha visto aquella gente que en las mesas, hermano, está bien bolas, se suben, la gente en las mesas se quiere empezar a desnudar ahí y son el hazmerreír de todos y ellos piensan que fueron el alma de la fiesta? No, fueron el payaso, el bufón de la fiesta. Eso no es nada glorioso, nada alegre, nada bueno. Eso es humillante. O sea, eso hasta nos debería de dar vergüenza contar. Pero ¿por qué no cuenta lo que Dios hizo? Pasó algo en mí, mi corazón cambió, el Espíritu lo cambió, mudó mi corazón. O sea, empieza usted a contar lo que el Señor hizo y eso es lo que impacta. Eso es lo que impacta. O sea, esta unción dunamis es para que testifiquemos. Vea, yo me sorprendo, hermano. Yo he visto hasta unos videos en YouTube, hermano. Mire,
que hasta la hora de la ofrenda la gente está. Sí. Así. No, hombre, no sea tanto show. Lo hacen para que vean el billete que van a dar, ¿verdad, hermano? Yo vi que a uno hasta un salto de tigre pegó en la hora de la ofrenda, hermano. Va a ofrendar y va. Y de ahí, ¡wow!, el salto del tigre. Pega un salto del tigre, hasta una señora se hace así para atrás, hermano. Pega el brinco del tigre y ahí tira el billete y ahí se cae y ahí se levanta. Y no, hombre. Ahora, ¿qué pasa? Cuando viene la unción a veces nos vamos a caer. Eso sí, sépalo. Pero sin que te empujen. Eso también sépalo. Sin que lo empujen. Porque hay muchos predicadores que están, recibe. O unos que hasta cachetadón le dan a la gente, hermano. Y le pegaron. Y en lugar de caerse de la unción, uno se cae de bravo porque uno dice: Señor, ¿cómo usted se atrevió a cachetearme? ¿Sí o no? Esto es para los que nos están sintonizando, para que no cometan esos abusos. Esas son cosas fuera del orden. Amén. La unción es más allá de que la gente grite. La unción es para testificar. Cuando yo veo que una iglesia está ungida, no es por cuánta gente está gritando dentro de la iglesia, ni devanándose en el suelo, sino cuántas almas están ganando para Jesús, cuántas personas están acercándose a Cristo a través de ellos. Ahí entiendo que es una iglesia ungida. Amén. Necesitamos esta unción dunamis. Esta unción dunamis es preciosa, hermanos, porque nos impulsa a ¿qué? Tiene un objetivo: que le seamos testigos. ¿Dónde? En nuestro vecindario, en todo el sector donde estamos, en nuestra zona, en nuestra ciudad, en el trabajo, con nuestra familia, donde quiera que vayamos. Dios necesita testigos. ¿Se recuerda cuando a la iglesia del libro de los Hechos la dispersaron? Dice que fueron por todas las ciudades y aldeas todos y testificando de Cristo. Es que tenían la unción dunamis. Esta unción la tenían ellos. Entonces, hermanos amados, cuando alguien recibe esta unción, esta persona se convierte más efectiva para el reino de Dios. Su forma de testificar es mayor, es diferente. Usted empieza a decir: es que fíjese que yo empecé a hablar y yo no era yo. Es que yo estaba hablando, pero yo sabía que no era yo, sino Dios estaba usando mi boca. Recibió la unción dunamis. Amén. Recibió la unción dunamis. Ahora, quiero decirle esto: el Señor dice en la Biblia que nos quiere ir perfeccionando. Dice en la Biblia que el Señor, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione. O sea, es una de las doxologías de Pablo, y le dice: os perfeccione, le dice, os afirme, os establezca y os fortalezca, ¿verdad? O sea, ese es lo que Pablo decía. Ahora, quiero decirle algo: el Señor quiere ir afinándonos a nosotros a través de esas unciones. Mire, la siguiente unción que puede venir a la persona es la unción de la intimidad con Dios, que se recibe en la intimidad con Dios. ¿Cómo la unción que se recibe en la intimidad con Dios? Fíjese que usted y yo, hermanos amados, hemos leído siempre, y todos los que estamos acá, pues hemos leído lo que dice la palabra del Señor en la iglesia de los Corintios. ¿Se recuerda? Era una iglesia que tenía unción dunamis. Es más, estaba en los dones del Espíritu Santo ahí. Había gente que profetizaba, había gente que sanaba enfermos, había de todos los dones que usted y yo sabemos. Por eso Pablo les habló a ellos de los dones, porque era la iglesia más carismática que existía. Carismático viene de carisma, que quiere decir regalos, dones del Señor.
Entonces era la iglesia más llena de los carismas, de los dones de Dios. Era la iglesia, hermano amado, donde la gente profetizaba, donde oraban, donde sanaban enfermos, donde hablaban en lenguas, bueno, de todo. Pero también era la iglesia que Pablo tenía que estar ordenando. A las mujeres las ponía un poco más en sujeción, ¿se recuerda? En Corinto. A las personas les decía, miren, ordenen esto porque hay personas que no andan haciendo trastadas ahí en la iglesia. Y bueno, usted puede leer todo eso, de verdad. Tenía muchos dones, pero también tenía un montón de deficiencias espirituales. Ahora, era la iglesia de los dones. Tenía esa unción dunamis, pero Pablo les dice, ¿saben qué? Hay una unción mayor que la que tienen ustedes. Y se las dice en segunda de Corintios 13, 14. Mire, en la despedida de él a los corintios les da una clave y les dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, pero aquí le da la clave, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hay una unción que se consigue en la comunión con el Espíritu Santo, hermanos. Aquí va más allá. ¿Dónde están? 13. El último versículo. Sí. Mire, el capítulo 13, el último versículo del capítulo 13, cuando se está despidiendo. Mire, le dice que la comunión del Espíritu Santo, tenemos que aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es comunión? Es tener relación con el Espíritu Santo, es estar íntimamente cercanos al Espíritu Santo. Hermanos, aprendamos a pasar. Mire, cuando una persona tiene la unción de salvación y el Señor la levanta y la pone en la unción dunamis, llega un momento donde la unción dunamis empieza a topar, y entonces necesitamos entrar a otro nivel. Aquí es donde la gente se traba. Mire, yo he visto gente que dice: fíjese, hermano, que yo siento como que necesito otra iglesia. ¿Por qué? Porque es que si yo necesito otra iglesia, porque el mover tiene que ser diferente. No es que necesites otra iglesia, es que necesitas entrar a otro nivel de unción, tú personalmente. O sea, nosotros tenemos que aprender a entrar a los diferentes niveles de unción de Dios. Amén. Eso no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la vida personal que yo llevo con Dios. Usted puede ir a la iglesia más poderosa, más ungida, las que hablan de liberación, y si usted no entra a un nuevo nivel de unción, usted va a seguir sintiendo lo mismo. Usted se va a donde hablan de la prosperidad y va a seguir en el mismo nivel de unción si usted no pasa a otro nivel. Usted va a donde hablan de la venida de Cristo y usted va a seguir y si sigue con el mismo nivel de unción, ahí va a pasar y no va a encontrar nada. O sea, es personal, tenemos que ir de gloria en gloria nosotros buscando nuevo nivel de unción en Dios. Y el nivel de la comunión es que empieza usted a decir: está bien testificar, pero necesito estar más tiempo con Dios. En el silbo apacible necesito buscar del rostro del Señor, y empieza usted a sentir la necesidad de orar, y cuando empieza a orar usted empieza a disfrutar la oración, y de repente oraba 10 minutos y de repente siente usted que está orando media hora, y de repente disfruta tanto de que ya está orando 1 hora, y cuando siente está orando 3 horas, y cuando siente en cualquier lugar donde anda necesita buscar de Dios, y lo que hace es que se va y se encierra en un baño rapidito, unos 5 minutos. Padre, estoy aquí en este lugar, pero necesitaba estar contigo. Jesús, gracias porque estás conmigo. Señor, gracias porque siento tu amor. Y mire, y cambia hasta nuestro mover, hasta nuestra forma de orar. Porque casi siempre cuando decimos orar, la gente piensa pedir. Tienen la idea de que oración es pedir. Hermanos, oración no es pedir. Va dentro de la oración el pedir,
Pero ¿sabe qué es oración? Es hablar con Dios, es dialogar con Dios. ¿Cómo? Es que yo, ¿cómo puedo dialogar, hermanos, que Dios no me habla? Tenga su Biblia a la par y usted ore y abra la Biblia y lea, y va a ver que Dios le va a empezar a hablar. Y sabe, llega un momento donde empieza a subir usted en niveles de unción, que después empieza Dios también a hablarnos audiblemente. Audiblemente nos habla, y entonces usted dice: ay, Dios me habló. Te habla en sueños, empiezas a conocer la voz de Dios, sabes cuándo es la voz de Dios. Pero la forma más, mire, la palabra profética más exacta que Dios tiene es la Biblia, hermanos. Usted ora y está hablando con Dios y está leyendo también, y usted dice: ah, gracias, Señor. A veces va a sentir usted como que lo que está orando, Dios mismo le está respondiendo, y siente como que va usted en ese ritmo, en esa sintonía con Dios. La comunión con el Espíritu Santo, en el lugar de comunión, hermanos, empieza Dios a obrar en nosotros. Esa unción, fíjese, empieza a cambiar más que todo los ambientes espirituales, los ambientes donde nos mantenemos, lo que nos rodea, lo empieza a cambiar Dios en ese nivel de unción. O sea, ya va más allá de testificar. Ahora llega usted a un lugar, y como usted lleva esa unción de esa comunión, mire, basta con que alguien entre o que cruce 2, 3 palabras, donde hasta esa paz empieza a llegar a la persona, y la persona dice: usted tiene algo, yo no sé qué es lo que tiene, pero usted tiene algo que cuando usted habla y siento como bálsamo. Es que no es la persona, es la unción de Dios en la persona. Mire, yo quisiera esa unción. Ahora, ¿para qué son las unciones? Para irnos trabajando. Porque acuérdese, y es para prepararnos para la venida del Señor. Porque acuérdese que a Esther la metieron en unción, y diferentes tipos de unción. ¿Para qué? Para presentarla al rey. El problema es de que algunos tenemos el primer chorrito de unción, pero ¿y los demás qué? Necesitamos caminar al siguiente nivel para que nos pongan de las demás unciones. Mire, y ese es el objetivo. ¿Y sabe para qué es? Es para hacernos más moldeables, flexibles para Dios. Viene otro nivel de unción, hermanos, y esta unción está en Hechos capítulo número 5. Hechos capítulo número 5. Acuérdense que después de que pasa todo lo que ocurre con lo de Ananías y Zafira, capítulo 5, versículo 25. 5:25 dice: pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Mire esto. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan, dice. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en ese nombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora vea esto, hermano amado. Miren lo que había pasado con la unción Dunamis. Habían llenado toda la ciudad de la enseñanza de Jesús. O sea, vea, yo le estoy hablando de algo que va más allá de, porque a Guatemala solo con la Dunamis podemos llenarla de enseñanza. Solo con la unción Dunamis podemos llenar a Guatemala de enseñanza. Mire lo que estaban haciendo ellos. Mire qué poderoso.
dice, ya les dijimos que no estén enseñando, pero ustedes ya llenaron toda la ciudad con esa enseñanza y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Ahora, verso 29. Mire esto, hermano. Esto me bendice. Dice, mas respondieron Pedro y los apóstoles, dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos, o sea, recibieron la unción dunamis, somos testigos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual ha dado, también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le... En unas versiones dicen creen, pero ¿sabe cómo dice esta versión? A los que le obedecen. A los que le obedecen, hermanos, está una unción mayor que la unción que encontramos en la intimidad con Dios. ¿Sabe cuál es la unción mayor? La unción de la obediencia. Cuando usted se convierte en obediente a Dios, cuando a usted no le importa nada más que obedecer a Dios, a pesar de que a veces los hombres lo motivan a que no lo haga, pero usted tiene un sentir, esa obediencia a Dios. A ellos ya los habían, acuérdense que ya los habían puesto en la cárcel, ya los habían atormentado, ya los habían golpeado, ya les habían dicho de todo, ya los habían sentenciado que casi que si los volvían a ver iba a ser peor la condena, pero salían inmediatamente, los sacaban de la cárcel, perdónenme la expresión, todos penqueados, pero inmediatamente en la esquina ya estaban testificando, porque había una unción en ellos. La unción te hace resistente, la unción te hace fuerte, la unción, hermano amado, mire, te ayuda. Entonces llegó un momento donde le dicen, mire, ya dejen de estar llenando de esas enseñanzas, Jerusalén, ya no más. Y le dicen ellos, tenemos que obedecer. Entonces viene una unción sobre ellos, la unción de la obediencia. Esa unción, hermano amado, que cuando usted y yo somos obedientes, Dios la pone en nosotros. Esa unción, ¿sabe qué? Nos hace hacer cosas tan impresionantes que usted y yo nunca pensamos que íbamos a hacer. Esa unción a veces te hace hacer cosas que tú dices, esto era una locura. Por ejemplo, un día el Señor me dijo, mire, yo iba manejando en una noche, venía de una reunión que hacíamos en Oakland de la zona 10 todos los martes, y yo venía manejando ya noche, como a las 11 de la noche, y de repente en un semáforo, fíjese, antes de llegar a un paso a desnivel, cuando estamos en el semáforo, a la par de mi automóvil iba una camioneta, iba una persona manejando, y cuando yo lo volteé a ver así, el Señor me pasó una película en unos segundos. Me pasó la película de que ese muchacho iba a acelerar en ese momento, iba a acelerar y se iba a ir a estrellar en una base de ese paso a desnivel, pero no iba a ser un accidente, sino que iba a ser un suicidio que él iba a cometer en ese momento. Y me dice el Señor, ¿le hablas ahorita? Y yo, Señor, pero estaba en el semáforo, hermano, y estaba en rojo, y me dice el Señor, háblale. Yo, ¿sabe qué hice? Mire, aceleré y le crucé la camioneta. Y me bajé con las manos levantadas así. Y se queda viendo el chavo espantado, pensó que le iban a asaltar. Le digo, no soy delincuente, Dios me mandó, le digo yo. Y se me queda viendo el muchacho y me acerco a su carro. Mire, es que esa unción, hermanos amados, a veces no te haces medir riesgos. Es la unción de obediencia. Ahora le voy a decir algo. Hay gente que dice, ¿cómo no lo balearon? La unción de Dios me protegía. La unción de Dios me protegía, porque me estaba comisionando para algo. Y entonces baja él el vidrio así, ¿qué querés? Me dijo, mira, le digo. Y entonces le digo, Dios me mostró tu vida en unos segundos. Me mostró que esa mujer casada con la que vos has andado, así, hermano, te cortó y te mandó a volar.
Y se queda viendo y empieza a llorar el muchacho. Y vienes ahorita desde su casa. Y le digo, y Dios me muestra que hasta una flor le había llevado. Y hermano, y empieza a llorar y se voltea y me enseña la flor que llevaba el muchacho, hermano. Y le digo, ¿y tú pensaste que mejor era quitarte la vida y te ibas a estrellar en esa base del paso del desnivel? Y llora más todavía el muchacho. Se desplomó. Abrió la puerta, se bajó llorando, me abrazó, yo lo abracé. Fíjese, y le empecé a decir, mira, Dios tiene una oportunidad, te quitó un estorbo del camino, mira, Dios te está llamando. Y empecé a hablarle y lo llevé a los pies de Jesús. Miren, como a las 11 de la noche, con las camionetas cruzadas, y de repente una patrulla, ¿qué está pasando aquí? Vengan que quiero orar por ustedes, le dije yo. Ah, no, sigan, digo, y se fueron, fíjese. Y seguí orando por el muchacho. Mire, el destino de la eternidad de una persona, el Señor la cambió con esa obediencia. Esa unción es mayor, hermanos. Es la unción donde no escatimas nada con tal de obedecer a Dios. Donde tu vida ya no es tan valiosa, sino lo valioso, ¿sabes qué es? Es hacer la voluntad del que te envió. En esa unción Jesús operaba. Jesús operó en todas, porque Él es el dueño de la unción. Pero muchas veces dice, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué fue lo que empujó a Jesús cuando estaba en el Getsemaní? Si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea tu voluntad, no sea mi voluntad, sino la tuya, dijo. Mire, ¿qué es lo que la unción, hermanos, de la intimidad ocurría en Jesús? Porque después de que ministraba, se apartaba a un lugar a solas para hablar con Dios. En la cruz, ¿cuál fue la unción que operó en Jesús? Esta unción, hermanos, la unción de la obediencia, porque dice que Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En la cruz operó esta unción en Jesús, hermanos. Operó esta unción. Y yo quiero decirles algo, estamos necesitados de que Dios ponga esa unción en nosotros. Porque hay personas que todavía estiman más preciosa su vida que obedecer a Dios. Un varón, había una señora en la iglesia de zona 18, en la sede de zona 18, hace años. El hombre era oficial del ejército. Y la esposa se quedó sin trabajo y dijo, mire, un día en un servicio así, en la emoción, en la euforia del servicio, levantó la mano y dijo, si Dios me da otro trabajo, yo voy a donar todas las joyas que me heredó mi mamá. Fíjese, para las obras de la iglesia. Entonces le digo, oremos, y oramos, y a la semana le dio el Señor el trabajo. El domingo estábamos en la adoración y le dice el hombre a la esposa, yo vi que le empezó a hablar, y se hablaron y se hicieron ahí unos gestos ahí menos feos. Pasó la mitad de la prédica, y a la mitad de la prédica se levantó el hombre y se salió. Yo predicando dije, estos se pelearon, ¿va? Y seguí predicando. Cuando va terminando la prédica y dicen, bueno, vamos a orar por la ofrenda, entra el hombre con una cajita así de joyas, un cofrecito con joyas. Y entra el hombre, empieza a caminar a la ofrenda. Y le dice la mujer desde donde está sentada, fulano, ¿qué vas a hacer? Y le dijo, voy a obedecer lo que vos no querés obedecer. Porque te atreviste, delante de todos, te atreviste a decir que si Dios te daba un trabajo, ibas a dar estas cosas. Si ya le prometiste, aprende a obedecer, le dijo. Porque yo no quiero que mis hijos vayan a tener maldición por vos, le dijo. Y agarró las joyas, hermano, ¡pah!, las metió ahí. Yo después hablé con ellos, mire, hermano, si quiere lléveselas, ¿verdad? Y dijo el hombre, yo sí le dije, porque yo me chivié. Y yo le digo, mire, le digo, ¿saben qué, hermanos?
váyase, ¿verdad? Lléveselas. Y me dijo, no, y por favor, pastor, no esté usted acuchuchando la desobediencia de ella, me dijo. Vaya que era militar, entendía lo que era obediencia. Hermanos, ¿sabe qué? Esta unción, ¿sabe qué te hace? Te hace flexible. Flexible. Dios necesita hacernos flexibles. Ahora, ayúdame un poquito, Jere, porfa. Mire, Dios me habló y pasé a un lugar a comprar unas cosas para darles el ejemplo a ustedes. Esta es la primera unción. La mano de Dios quiere usarnos. La unción de la salvación. Mire. Pero es áspera todavía. Es dura todavía. Y puede servir para trabajos fuertes. Mire. Puede servir para cargas, etcétera, etcétera. Están bonitos. Pero después nos pone la dunamis. Y esta aguanta lo caliente, la prueba, etcétera, etcétera. Electricidad. Pero la que Dios busca que tengamos es esta, hermanos. La más flexible, con la que se hacen las mejores operaciones, las más delicadas. Las operaciones más delicadas, hermanos. Mire, las más delicadas se hacen con esta. Viene un cirujano y se pone sus guantes, los acomoda como él quiere. Tiene la facilidad de utilizar los instrumentos médicos, quirúrgicos, el bisturí y las cosas, y quitar y agarrar y meter, mire. Pero imagínese que el cirujano quisiera trabajar. El cirujano quisiera operar a alguien con estos guantes. ¿Usted se dejaría operar por el cirujano? Si lo ve que sale, en lugar de salir así, sale así, ¿qué haría usted? Doctor, ¿qué va a hacer, doctor? Y queda parqueado, pero con aquella aflicción. Necesitamos ser así, hermanos. Nos urge ser flexibles. La unción de la obediencia. Tenemos que ser obedientes. Obedezca a Dios. Mire, a veces en la iglesia va a haber cosas que se le va a decir y a veces no le va a gustar. Tiene que aprender a ser obediente, porque quiere decir que si usted logra ser obediente, lo va a usar en las cosas más delicadas y va a ayudarlo a salvar vidas. No solo lo va a utilizar para las cosas más duras. Dios necesita trabajar en nosotros. La obediencia nos tiene que ser flexibles para que podamos ser útiles. Para eso es la unción, para que podamos ser útiles. ¿En qué? En las manos del Maestro. Nosotros somos somos esos guantes que las manos de Dios necesitan utilizar para tocar, para sanar, para liberar,
los demonios tienen que huir, porque no va a ser usted. Es que no es el guante el que hace la operación, es el cirujano que está utilizando ese guante. La unción de obediencia es la que te hace flexible, la que te hace sensible a Dios, la que te hace moldeable, la que te hace obediente, la que te hace hacer las cosas para agradarle. Y entonces Dios dice: este ya no va a ser un vaso de deshonra. Acuérdense que también la Biblia habla de los vasos de honra y de deshonra. Dios dice: este va a ser un vaso de honra. Así que tenemos que aprender a ser obedientes. Pero ¿cómo? Pues pidamos a Dios esa unción. Pidamos a Dios esa unción. Esa unción que le dijo, mire, esa unción que Jesús mismo tenía y operaba y decía: que no sea mi voluntad sino la tuya, Señor. Cuando usted y yo somos así, Dios empieza a glorificar en nuestras vidas. Así que hoy yo quiero pedirle a Dios que nos lleve a ese nivel de unción, hermanos. Mire, Dios va a usar esta iglesia de una manera poderosa para la transformación, y tú estás en los planes de Dios. Pero ahorita, si Dios quiere hacer una operación con alguien, muchos estamos así, mire, entonces no nos puede usar a nosotros. Nos usa para cosas duras, pesadas, y decimos: oye, ¿cómo aguantamos? Estás hecho para eso ahorita, capacitado para eso. Hermano, ¿cómo he soportado la prueba? ¿Cómo he soportado las situaciones? El fuego no me ha quemado. He pasado por las aguas y no me han anegado. He pasado por el fuego, la llama no ha ardido en mí. Así. Pero para ser delicado y salvar vidas, necesitamos ser así. Así que hoy yo le voy a pedir que se ponga de pie en el nombre de Jesús.